Vive nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai para siempre. Siervos amados, siervas amadas, gusto de saludarlos en este cierre del cuarto mandamiento, el día sábado, el día Shabbat. Ya el sol ya está volviendo a cubrirse nuevamente, cerrando el día Shabbat, el día sábado. Tendré el gusto de hablar un poco de Mateo 12 en el Nuevo Testamento. Jesús caminaba por un sembradío y los discípulos tuvieron hambre. Cortaron espigas para comer. Y los fariseos que iban detrás de ellos le dijeron a Jesús: ¿por qué permites que tus discípulos arranquen espigas para comer, cosa que no es permitido hacer en un día sábado? Jesús les contestó: ¿acaso no habéis leído lo que hizo David con sus hombres, que comieron el pan de la proposición, cosa que no les es permitida sino únicamente a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído también que en la ley los sacerdotes hacen trabajos y no son culpados del trabajo que hacen? Cuando ya esas contestaciones que les da Jesús a los fariseos, nosotros prácticamente entendemos que es permitido arrancar alimentos de los árboles, de las plantas, para comer en el día sábado. Entendemos que podemos hacer cualquier cosa, como por ejemplo comer de los alimentos que han sido ofrendados a nuestro Creador en un día sábado. Y comprendemos también que nos es permitido hacer cualquier trabajo en el día sábado, porque los sacerdotes trabajaban en el día sábado y eran sin culpa. Cuando nosotros no tenemos la explicación en las Escrituras, comprendemos escasamente lo que las Escrituras están hablando, la parte literal. Pero ¿por qué razón Jesús le da esas respuestas a los fariseos? ¿Y por qué los fariseos le dicen a Jesús que no es permitido cortar en el día sábado alimentos de las plantas para comer? Cuando nuestro Creador da el maná en el desierto, nuestro Creador le dice a Moisés: dile al pueblo que el día viernes levanten una doble porción de maná que ha caído sobre la faz de la tierra, y esa doble porción va a ser para comer el día viernes
y para comer el día sábado. Doble porción. Porque el día sábado no caerá alimento. Esa es la razón por la cual los fariseos le dicen a Jesús que no es permitido tomar alimentos de las plantas en el día sábado, basada en la situación que nuestro Creador le dio a Moisés, que el día viernes iba a ser el día en que se iba a levantar una doble porción para comer el día viernes y el día sábado. Cuando entramos a conocer un poco más de la cultura de Israel, nos damos cuenta con más explicación el poder entender estas escrituras, en este caso de Jesús con los fariseos y los discípulos. Por lo general, el judío siempre cargaba alforjas o bolsas o sacos o mochilas en la cual siempre cargaban alimentos cuando salían de la casa. En una travesía cerca, la hora de comer, comían de los alimentos que llevaban. Y en una travesía larga, comían alimentos de lo que llevaban en sus alforjas hasta que se les terminase. Y si llegaba el día sábado, ellos podían comer, cortar de las plantas y alimentarse. Pero estamos hablando de casos extremos, que la Biblia no refleja ningún ejemplo de una travesía larga en la cual los judíos pues cortaban alimentos de las plantas para alimentarse. Esta explicación viene porque la vida es primero que el mandamiento. La vida está sobre la ley. Como cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre es Padre del día del reposo. O sea, nosotros, los humanos, estamos sobre el mandamiento. No el mandamiento está sobre nosotros. El mandamiento nos da la regla para cumplir el mandato, la ordenanza, el precepto, el estatuto. Pero cuando hay situaciones como estas que se dan y no nos las explican de una manera correcta, nosotros entendemos pues que el día sábado es correcto cortar alimentos de las plantas para comer. No lo es. Acordémonos, la palabra en Jeremías 8:8 nos dice, la pluma mentirosa de los escribas ha cambiado la verdad por la mentira. En el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, nos dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, los mandamientos, las fiestas de nuestro Creador. Son dos advertencias. Cuando vemos este enfoque que ponen ahí,
que los discípulos cortan las espigas en el día sábado, todos ellos eran judíos. Y Jesús, ya en el capítulo 5, verso 17 en adelante, del mismo libro de Mateo, había dicho que Él no había venido a quitar la ley, no la venía a alterar, no la venía a cambiar, no la venía a poner. Estas escrituras están hechas para darnos a entender, ya con el mensaje de Pablo en las epístolas, ya nos dice claramente que nos alejemos de la ley. O sea que preparando el camino para darnos unas escrituras ya más claras, precisas, concisas en las epístolas de Pablo, para alejarnos completamente de los mandamientos. Esta escritura está alterada. Los discípulos llevaban ellos sus propias comidas. Ahora bien, entremos en la contestación de Jesús. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando entró a la casa de nuestro Creador y comió de los panes de la proposición, él y sus hombres, que únicamente le es permitido comer a los sacerdotes? Hasta ahí la dejan. No hay explicación. Pero cuando nosotros vemos la escritura en el Antiguo Testamento, a lo que Jesús se está refiriendo, David entra a la casa de nuestro Creador con los hombres de guerra y le dice al sacerdote que le diese que comer. Y el sacerdote le dice que únicamente tiene los panes de la proposición. Y el sacerdote cuestiona a los hombres que andaban con David. No cuestiona a David. Le dice, ¿y tus hombres están limpios? ¿Por qué no cuestiona a David? ¿Por qué no dijo, ¿y tú y tus hombres están limpios para que puedan comer el pan? Cuestiona únicamente a los hombres que andaban con David, porque David, además de ser rey, era sacerdote. Eso no lo explica en Mateo 12. Simplemente nos deja así para inquietarnos, para darnos ya con las epístolas de Pablo el cierre total de nuestra mente, nuestro corazón a la ley, a los mandamientos, alejarnos de ellos y meternos en la gracia, la doctrina que nos tiene prácticamente en maldición, porque la maldición de nuestro Creador está sobre nosotros. La maldición sigue, no la quitó Jesús. La maldición es parte de la ley. Y Jesús dijo que Él no venía a quitar la ley. Por lo tanto, no podía quitar ni la maldición ni la bendición. En el Salmo 110, considero que es el verso 4, que le dice nuestro Creador a David, es un salmo de David. Dice, juró nuestro Creador y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre
Esas fueron las palabras de nuestro Creador, de nuestro Abba Melech Yahweh Shaddai, al rey David. Ahí lo está haciendo sacerdote. Juró nuestro Creador y le dijo al rey David: tú eres sacerdote para siempre. En las Biblias regulares que tenemos, que vienen de Grecia y de Roma, como Reina Valera, las Biblias evangélicas, las Biblias católicas, las Biblias de Testigos de Jehová, le han aumentado la expresión según el orden de Melquisedec, porque esa expresión la usan en el Nuevo Testamento para hacer a Jesús sacerdote y quitar el orden establecido de nuestro Creador, que sacerdotes son los levitas, y a Jesús lo hacen de la tribu de Judá. Por lo tanto, según la ley, no podía ser sacerdote. Y están haciendo algo en contra de lo que dijo Jesús, que Él no había venido a quitar la ley, no había venido a cambiar nada de la ley. Según el orden de Melquisedec, eso fue aumentado en el Salmo 110 para respaldar, considero que es el libro de Hebreos, donde hacen a Jesús sacerdote según el orden de Melquisedec. Esa fue la razón por la cual el sacerdote, el máximo sacerdote, no cuestionó al rey David, sino que únicamente cuestionó a los hombres. Y David le dice, sí, le dijo, tenemos 2 días de habernos alejado de las mujeres. Cuando le dice, ¿y tus hombres están limpios? David le contesta, sí, tenemos 2 días de habernos alejado de las mujeres. ¿Se da cuenta? Esa es la razón por la cual el sumo sacerdote, el máximo sacerdote, no cuestionó a Jesús. Solo cuestiona a los hombres. Eso no lo explica. No lo explica la escritura en Mateo. Solo dan ciertas escrituras para darnos a entender la negatividad, para que nosotros poco a poco vayamos alejándonos del día sábado, desechando el 4º mandamiento. Lo contrario a lo que Jesús nos ha enseñado. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, así como yo amo a mi Padre y guardo sus mandamientos. El mandamiento número 4 es el día sábado, el día de nuestro Creador. Está la tercera explicación, la explicación de los fariseos con el maná, la explicación de David con sus hombres comiendo los panes de la proposición, y en la conversación con el sacerdote en el Antiguo Testamento se nos dice que ya los panes que les iba a dar, que les dio, ya eran los panes que habían estado en el tiempo anterior. Y habían puesto nuevos panes en la proposición. De los panes que habían sacado ya, que habían estado como ofrenda, ya los habían sacado. De esos panes fueron los que el máximo sacerdote les dio a David y a sus hombres de guerra. Viene la otra explicación, la otra respuesta que Jesús le da a los fariseos. Les dice, ¿y no habéis leído en la ley que los sacerdotes trabajan
en el día sábado y son sin culpa? Nuestro Creador le dio la orden a los sacerdotes que todos los días tenían que sacrificar un cordero en la mañana y un cordero en la tarde como ofrenda de olor agradable a nuestro Creador. Y el día sábado eran 2 corderos en la mañana y 2 en la tarde. Eso fue antes de darle regulaciones esas ordenanzas que les dio eran para ofrenda para Él. Cuando el niño cumplía 8 días de nacido, la ley obligaba, no es que obligaba, mandaba que se le hiciese la circuncisión al niño que cumplía 8 días de nacido. Y era el sacerdote el que hacía el corte en el prepucio del pene del niño. Eso significaba trabajo. Los sacrificios de los corderos significaba trabajo. El mantener la casa o el templo de nuestro Creador ordenadamente abierto para los servicios del día sábado, eso significaba trabajo. Entonces vemos ahí que se juntan 2 mandamientos que no hay que hacer y que hay que hacer. Cuando 2 mandamientos se juntan en el mismo día, uno prohíbe y el otro autoriza, el otro obliga. El positivo tiene poder de ejecución sobre el negativo. Cuando nuestro Creador da sus ordenanzas en total de 613 mandatos, estatutos, preceptos, se dividen en 248 y 365. 248 se nos dice que son semejantes al número de los órganos de nuestro cuerpo. Y los 365 son semejantes a los tejidos, arterias, venas, tendones, coyunturas de nuestro cuerpo. Ahí suman los 613. Por eso es que se nos dice que nuestro cuerpo está hecho bajo el patrón de la Torá, el patrón de la Biblia, que tiene 613 ordenanzas, y son 613 tejidos conductivos, tendones, arterias, venas, órganos en nuestro cuerpo. Cuando ya vemos que en el día sábado se juntan estas 2 ordenanzas, que hay que sacrificar los corderos y que hay que abstenerse de trabajo, vemos 2 mandatos que son opuestos el uno al otro. Entonces se le da paso al mandato positivo que dice haced
Por esa razón, el sacerdote sacrificaba los animales, mantenía la casa de nuestro Creador funcionando, le hacía la circuncisión al niño y eran sin pecado, eran sin problemas, porque estaba mandado. Y cuando Jesús dice, he aquí, uno mayor que el templo está aquí, eso es lo que nosotros somos, siervos amados, siervas amadas. Nosotros somos mayores que el templo. Porque el templo es una edificación, obra de mano de hombre o de mujer. Y en cambio nosotros no. Nosotros no somos obra de mano de hombre. Bueno, ahora con los clones es diferente, ¿verdad? Pero eso vaya en contra de la palabra de nuestro Creador, que tendrán su recompensa. Cuando vemos las Escrituras de esta manera, empezamos a entender correctamente las enseñanzas de Jesús. Usted y yo no entendemos las enseñanzas de Jesús. Entendemos lo que nuestros enseñadores nos enseñan. Porque a nuestros enseñadores así les han enseñado. Y ellos solo repiten, así como nosotros solo repetimos lo que oímos, lo que nos enseñan. Todas las enseñanzas de Jesús tienen la explicación correcta, pegada al patrón de la Torá, de la instrucción, al patrón de la ley. Jesús en sí, sus enseñanzas son de un judío ortodoxo. Esa es la verdadera definición de Jesús. Judío ortodoxo. Acordémonos que la Biblia regular que tenemos no viene de Israel, viene de Roma, viene de Grecia. Y ahí no se efectuó la historia de la Biblia. La historia de la Biblia se llevó a cabo en la tierra de Canaán, a lo que ahora en día conocemos por Israel y Palestina. Siervos amados, siervas amadas, que nuestro Abba Melech Yahweh Shaddai nos dé el shalom para empezar esta nueva semana y que esta nueva semana podamos recibir lo que necesitamos. Shalom, siervos amados. Toda la honra, el honor y el triunfo es para nuestro Creador. Shabbat Shalom. Shabuato. Shabuoto.